José María Luna, de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. Muy buenas tardes. Fernando, muy buenas tardes. No se me ocurre una forma mejor para empezar la semana. ¿A ti qué tal te sientan los lunes? ¿Te gustan? A mí me encantan. Es quizás junto con el viernes o el sábado, es el mejor día de la semana para mí. Además, el lunes, el día de la luna, y pues yo es que soy luna, con lo cual, pues el mejor día. Ajá. Estamos acabando el mes y la verdad es que nos tiene muy sorprendidos todo el tema de la volatilidad. Lo tenemos por debajo de 20 puntos, con todo lo que hay ahora mismo sobre la mesa. ¿A qué crees que se debe esto? Pues mira, yo creo que se debe a la liquidez, a la enorme liquidez que sigue habiendo en el mercado. Hay que pensar que la volatilidad es reflejo o es un indicador de miedo, ¿no? Pero es indicador también de incertidumbre. Y lo que tenemos claro es que hay una certidumbre. Y es una guía que nos están marcando los bancos centrales en cuanto a cuándo creen ellos que van a poder ir retirándose de sus políticas de estímulo monetario actuales, y el calendario que prevén ellos, los grandes bancos centrales, es que sea de forma gradual, de forma paulatina. Y en segundo lugar, la subida de tipo de interés, que la subida de tipo de interés pues también la están retrasando en el tiempo. Esa es algo que todos, con la lectura que nos están dando los bancos centrales, es algo más cierto. Sabemos que se van a retirar y sabemos cuándo lo van a hacer más o menos. Es decir, va a ser de forma gradual. Otra cosa es que el mercado esté queriendo mirar hacia otro lado y, como bien apuntabas tú al inicio del programa, no se esté fijando de los grandes riesgos que hay ahora mismo en el mercado. Y para mí los mayores riesgos que hay en el mercado, o el mayor riesgo, es la inflación. Precisamente tú apuntabas a la subida del precio del petróleo y el gas. El gas está subiendo también de forma bastante vertical. La victoria en Alemania también augura que, bueno, pues que la posibilidad de que los verdes sigan estando en el gobierno o que estén en el gobierno no cabe la menor duda, junto con otras fuerzas políticas que hay en el resto de Europa y junto con la pretensión del propio Banco Central Europeo, es que tengamos más economía verde. Y oigan, lo verde se paga y se paga con una inflación más alta. Con lo cual, eso de que la inflación es transitoria, me da la sensación, Fernando, que no es así. Y vamos a tener inflación alta durante más tiempo de lo que se preveía. Y si tenemos inflación alta, lo que estamos viendo en los mercados es ahora mismo un reflejo en las tires de los bonos, que están repuntando. Es decir, la rentabilidad del bono a 10 años alemán o la rentabilidad del 10 años norteamericano está subiendo. ¿Y eso qué significa? Pues que aquel que está invertido en renta fija de largo plazo, ya sea directamente o en un fondo de deuda de largo plazo o en un fondo mixto que tenga renta fija pero con duraciones altas, pues no le está viniendo nada bien. Pero también tiene su efecto sobre la bolsa y sobre todo en el sector tecnológico, que previsiblemente la semana a lo mejor empieza un poquito menos fuerte que la pasada. Con lo cual, hay cosas que están ocurriendo. Es cierto, como bien apuntas, que la volatilidad está en mínimos. Yo creo que se debe fundamentalmente a que, de momento, hay liquidez para dar y tomar. Es decir, sigue habiendo mucha liquidez en el sistema y eso mantiene adormecido el riesgo de los mercados. Pero esto es hoy. Como las tires repunten y sigan subiendo, yo ya les digo que seguramente el índice del miedo, lo que vemos ahora mismo, seguramente no va a estar ahí. Va a subir, salvo que los bancos centrales controlaran, como hace el Banco de Japón, la curva de tipo de interés. Es decir, que no permitieran que los tipos de largo plazo subieran excesivamente. Pero si no es así, van a ver ustedes cómo repuntan las tires, repunta la rentabilidad y van a ver cómo el índice de miedo, que hoy es bajo, empezará a repuntar. Va a ser una semana marcada por la política. La anterior, bueno, pues estuvo marcada por toda la crisis de Evergrande, el tapering de la Reserva Federal, y la verdad es que los mercados salieron indemnes, y salieron mejor de lo que entraron. Esta semana, como digo, la política es la que va a marcar un poquito el comportamiento de los mercados. Alemania, pero no hay que olvidar también que en Estados Unidos hay mucho en juego estos días. Los demócratas van a seguir intentando sacar adelante el plan de infraestructuras de Joe Biden, y luego también está todo el tema para evitar el temido shutdown. Pues sí, la verdad es que la política se va cambiando. Bancos centrales, la política, luego vendrán los resultados de las compañías. Al final se habla poco de los fundamentales y se habla mucho de otros agentes externos, ¿no? Ahora toca la política. Y efectivamente, vamos a hablar, yo creo que durante muchas semanas por delante, del tema de Alemania, ¿no? Comentaba hace un momento con un compañero aquí en la agencia de valores
precisamente pues el dibujo que queda más o menos a nivel de posibles acuerdos, ¿no? Quizás la parte más positiva de lo que ha ocurrido en Alemania es que los extremos, tanto por la extrema izquierda como la extrema derecha, quedan alejados de la posibilidad de entrar en el Parlamento o de hacer coaliciones, ¿no? Y eso es lo que mejor ha sentado, en este caso, al DAX en el día de hoy. Ahora bien, queda por delante la negociación con los liberales y también con los verdes, que los verdes además han sido los grandes ganadores de lo que ha ocurrido en las elecciones alemanas, ¿no? Entonces, o hay un acuerdo en semáforo, es decir, entra el Partido Socialdemócrata junto con los liberales y junto con los verdes, o hay un acuerdo que le llaman Jamaica por la bandera, ¿no? Es decir, en este caso entraría el Partido de la Unión, el partido de Angela Merkel. ¿Cuánto la vamos a echar en Europa de menos a la señora Merkel? Quizás mucho más de lo que pensamos, junto con los liberales y junto con los verdes. Con lo cual, si se dan cuenta, en la existencia o la presencia de los verdes y también la presencia de los liberales ahí en ese juego, ya sea con socialdemócratas o con la Unión, va a marcar la agenda no solo de Alemania, sino posiblemente en los próximos años también en el caso de Europa, ¿no? Pero la presencia de los verdes, lo que decía anteriormente, todo lo que sean políticas de sostenibilidad son políticas inflacionistas. Y las políticas inflacionistas se va a tener que enfrentar los bancos centrales a ellas. Y probablemente, a lo mejor, retirando estímulos antes de lo que se pensaba. No quiero pensar, imagínense que es un escenario que hablábamos, yo creo que la pasada semana o la anterior, en el paso corto, vista larga, precisamente cuando les decía cautela, en un posible escenario de estaflación. ¿Y eso qué significa? Pues que el crecimiento económico se modera y se ralentiza y la inflación no. La inflación sigue estando alta. Eso sí que sería lo más peligroso para los activos financieros por mucha liquidez que haya en estos momentos. Con lo cual, ténganlo muy presente. También, por supuesto, en el caso de Estados Unidos, donde hay un ala en la parte más demócrata que no están muy de acuerdo con la política que lleva a cabo Biden y que están más próximos a todo lo que son los republicanos. Evidentemente, el programa saldrá adelante, el cierre, en este caso, del gobierno federal, pues ocurrirá como casi siempre. Al final se dará una patada al problema y no se cerrará. Si se cierra serán algunos días, generará cierta volatilidad, pero en el caso de Estados Unidos están, si me permitís o si me permite, están condenados a entenderse. Con lo cual, yo creo que el dibujo hoy por hoy a nivel geopolítico o político está lo que ocurra en China con sus medidas reformistas y lo que vaya a ocurrir en Europa, sobre todo después de lo que ocurra en Alemania, ¿no? Porque aquí sí que nos jugamos. Alemania es un país lo suficientemente importante y relevante para la Unión Europea y lo que ocurre ahí pues se dejará notar en el resto de gobiernos. Algo o mucho o bastante de verde tiene hoy el fondo que nos vas a presentar enseguida, inmediatamente, en esta sección especial que tenemos dentro de Ponte en Acción. Paso corto, vista larga, táctica y estrategia. Un poco, antes de comentar el fondo, un poco cómo deberíamos actuar u operar esta semana y a corto plazo. Y ya, eso, como digo, también un poco con la vista puesta en el horizonte. Pues insisto en lo que comentaba la pasada semana. El paso corto tiene que ser de absoluta cautela, de prudencia. Las materias primas, el precio de las materias primas está subiendo. Esto es un problema no solo de oferta, sino también de demanda. Hay cuellos de botella. Todo lo que es sostenible va a suponer tener que pagar más por las materias primas, entre ellas la energía. Con lo cual, prudencia, porque esto se va a dejar notar sobre los mercados de deuda y a la larga sobre los de bolsa. Y la vista larga, seguir buscando oportunidades de inversión. Hoy es lo que traemos, precisamente ahora cuando hablemos de esa idea de la semana, ¿no? Porque mucha gente solo se centra en el paso corto y cuando hablas a lo mejor de emergentes, pues dices, esto no va a funcionar bajo ningún concepto, y hay ideas como la que traemos hoy que sí funcionan, con lo cual, en la vista larga, pero también con la cautela, yo creo que es interesante ver dónde se están dibujando oportunidades de inversión y darnos cuenta de algo muy importante, que donde hay una voluntad siempre hay un camino. Y hay una voluntad muy clara en generar o tener un mundo energéticamente distinto del de la revolución industrial o de la revolución de los ordenadores que teníamos pues no hace tanto tiempo, ¿no? Ahora estamos en otra revolución, podríamos llamarla 4.0, y aquí la energía que vamos a utilizar es una energía cada vez más limpia. Esto tiene sus implicaciones, muchas, con lo cual tengámoslo presente tanto en posicionarnos a corto plazo, donde el porcentaje de la liquidez, esto es importante lo que digo ahora mismo para todos ustedes, la liquidez es una decisión de inversión, se puede tener productos muy defensivos, ¿de acuerdo? La pasada semana hablábamos de alguno de ellos, con lo cual el paso corto
La posición de corto, aumentar la prudencia, tener algo más de liquidez o cuasi liquidez. Utilicen buenos fondos de retorno absoluto. Pero la vista larga apuesta en aquellos activos, en aquellas tendencias que más pueden aportarnos valor en las actuales circunstancias de mercado. Ponemos la vista larga en el fondo BNP Paribas Fund Green Tigers. Los tigres verdes. ¿Esto tiene algo que ver con emergentes? Verdes. Tiene que ver mucho con emergentes. Tiene que ver mucho, además, con una zona que es el sudeste asiático. Tiene que ver mucho con ese ruido de Evergrande, donde mucha gente solamente se queda ahí, en el ruido reformista que está llevando China, pero sin entender hacia dónde van. Por eso hay que alumbrar, la vista larga es dejar alumbrar la luz del faro para ver dónde están enfocando. Por eso traigo hoy este fondo. Hay una voluntad, en este caso tener una economía más verde, y hay una acción. Y eso es lo que hace este fondo, aprovechar pues todo lo que es la inercia que está llevando a cabo China, la India, Taiwán, Corea, pero también Japón, que está presente en este fondo. Y esto es importante porque Japón lo está haciendo muy bien. Este año es un año bursátil muy bueno para Japón, sobre todo por su componente cíclico. Este fondo, donde hay un marcado signo de sostenibilidad hacia la economía verde, pero de ahí el nombre Green, bueno, pues yo creo que es ideal para invertir precisamente con una voluntad. Si somos capaces de seguir esa estela, seguramente podremos aprovecharla a través de este fondo, lógicamente si nuestro perfil de riesgo así lo permite. Con lo cual, la idea de esta semana precisamente es este fondo que gestiona BNP Paribas, muy distinto de otros fondos emergentes donde la rentabilidad es muy pobre o negativa, y en este cambio tenemos un fondo ante nosotros que en el año lleva una rentabilidad muy interesante y muy buenas oportunidades mirando hacia adelante. Hay opciones, incluso en los momentos de máxima incertidumbre, con todo lo que está sucediendo en China y cómo puede afectar también a mercados emergentes o mercados de su entorno. Gracias, como siempre, por estas interesantes opciones de inversión. Paso corto, vista larga. José María Luna, Luna Sevilla, Asesores Patrimoniales. Un fuerte abrazo, que vaya bien la semana. Hasta el lunes. Un fuerte abrazo, buen negocio y buen camino a todos.